Buenas tardes a todos. Damos comienzo al seminario Tecnociencia y Feminismo, lecturas de Donna Haraway. En esta ocasión la sesión estará a cargo de Facundo Roca y Jimena Toselo, quienes integran BIOS, colectivo de investigación interdisciplinario sobre biopolíticas, filosofía y biología. Ellos nos contarán sobre una serie de reflexiones que estamos llevando a cabo de manera conjunta en BIOS. Jimena Toselo es inmunóloga, licenciada en bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba. También es doctora en ciencias químicas por la misma universidad e investigadora postdoctoral en el Centro de Inmunoterapia y Cáncer del Instituto Curie de París, donde estudia los mecanismos de tolerancia inmunológica en pacientes con cáncer. Facundo Roca es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de París 8. Actualmente es becario postdoctoral en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de CONICET-UNSAM. También es miembro investigador del Centro Ciencia y Pensamiento de la UNSAM, y entre sus últimas publicaciones se encuentran Humanidades, Poshumanidades, Humanidades, Apuntes para una biopolítica desde abajo y una genealogía tecnofeminista de las biopolíticas subalternas. Les doy entonces la palabra. Bueno, gracias Gaby y buenas tardes a todos, a todas y a todes. Hoy la idea es trabajar un poco con Jime juntos, intentar reproducir algo de lo que venimos haciendo en BIOS para todos los que estén interesados en escucharlo, digamos. Así que nos vamos a ir turnando y vamos a ir también compartiendo un poco del diálogo que solemos tener entre una investigadora de las ciencias biológicas y un investigador de las ciencias humanas, que es un poco el espíritu de BIOS. ¿Querés que empiece yo, Jime? Sí, bueno, les digo hola a todos también y bueno, un poco de paciencia, capaz que es un poco extranjera mi mirada, pero creo que un poco se trata también desde los escritos de Haraway de poner un poco en diálogo los saberes para construir juntos esto que son las nuevas posibilidades, así que bueno, por supuesto que estoy abierta a cualquier corrección, cualquier observación, etcétera, pero bueno, un poquito de paciencia de esta mirada extranjera, un poquito también. Pero podés empezar, Paco, si querés. Dale, si querés pasar a la segunda diapo. Sí. Ahí. No sé si... Yo no la veo, pero capaz... Ahí está, ahí va. Bueno, nada, la idea era empezar a compartirles con Jime algo de la historia de cómo terminamos armando un poco este seminario de Haraway, pero también el trabajo que venimos haciendo en BIOS. Y el trabajo de BIOS partió en realidad de la coyuntura pandémica, o sea, nos encontramos de repente teniendo que pensar cosas que quizás no veníamos pensando, o veníamos pensando de forma fragmentada, y esa curiosidad y esa necesidad de ponerse a pensar de nuevo hizo que bueno, un colectivo de investigadores de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y de las ciencias biológicas, de las ciencias de lo viviente, digamos, nos pusiéramos a leer, a discutir y a trabajar juntos. Un poco para sintetizar el espíritu de BIOS o las preguntas que nos estábamos haciendo, quería traer este artículo que otros dos compañeros del colectivo BIOS escribieron el año pasado, a principios del año pasado, si no me acuerdo mal, que se llama El campo de batalla, donde ellos resumían un poco algunas de estas preocupaciones que nos estaban rondando, que nos venían rondando, y que se habían vuelto más intensas con la pandemia, digamos. Facu y Coti escribían: vivimos en una época de preocupaciones materialistas. Muchas de nuestras discusiones políticas se relacionan hoy con la organización de la materia orgánica e inorgánica. El cambio climático, las tecnologías digitales, la generación de desechos, la minería contaminante, la agricultura transgénica, la medicalización de la vida psíquica, la difusión de hormonas y operaciones que modifican los rasgos corporales, entre otras. Parece, decían, que los problemas políticos pasan por la administración de la naturaleza extrahumana y humana. Y fue a partir un poco de estas preguntas que lo que empezamos a construir con el colectivo es la necesidad de repensar de otras formas, partiendo de un diagnóstico de cierta insuficiencia del diálogo entre ciencias de lo viviente y pensamiento crítico, teorías críticas o ciencias humanas,
era cómo empezar a construir otro tipo de diálogos que desarmaran lo que Malabú, una autora con la que nos cruzamos también el año pasado y que organizó un poco el espíritu de las primeras exploraciones, llama el prejuicio antibiológico de la filosofía, pero también la distancia de las propias ciencias biológicas con las teorías críticas y las preguntas por la política de los saberes, digamos. Y bueno, fue alrededor de estas preguntas que conformamos este colectivo interdisciplinario de investigación, que seguimos trabajando, digamos, desde el año pasado, y que ahora estamos, digamos, el colectivo BIOS está empezando a funcionar como parte del Centro de Ciencia y Pensamiento del CUSAM. Sí, creo que podemos pasar a la próxima, Jiménez. Y bueno, si puedo agregar algo también, como que la Obvio. idea en esto de acercar un poco las disciplinas, nacía también de esto, bueno, en la coyuntura pandémica se vio la explosión, lo que hace años se viene desarrollando también, que es como esta explosión de la biopolítica, pero también de como la biotecnología y la arquitectura del cuerpo, si queremos decirlo de alguna forma, y como, o sea, si bien desde las teorías críticas hace falta repensar eso, porque es una forma quizás de control o de manipulación, etcétera, también creemos que es una forma, una instancia de posibilidades, y que está bueno ponerse a pensar un poco juntos para ir abriendo esas fronteras de posibilidades, digamos, donde, como dice Haraway, en ese constructo que vamos a hacer juntos y en ese proceso, también podemos, como nosotros mismos, pensar algo ahí para actuar y para transformar la realidad para donde queramos ir. Entonces, un poco nacía, creo, de todos, y de ese primer confinamiento en que todos las pasamos ahí raro, esta necesidad por inventar nuevas formas de construir la realidad para crear nuevos horizontes posibles, digamos. Eso nomás. ¿Acu? Sí, ahí va. Estoy un poco retrasado. Sí. Sí, bueno, en este trabajo colectivo que, como decía Jiménez, se orientaba a poder inventar nuevas formas de hacer conocimiento juntos, digamos, juntos, que es un poco algo que está en el espíritu de Haraway también. Creo que la hipótesis que empezamos a construir es esta una nueva escena postdualista de la teoría, ¿no? Como lo que encontrábamos es distintas tradiciones, autores, corrientes, campos de estudio, donde aparecía una crítica a los excesivos dualismos, sobre todo de las ciencias humanas, digamos, que se habían puesto a distancia de la naturaleza en este prejuicio antibiológico, digamos, de las humanidades, que tiene que ver con la historia de ser disciplinares, pero también políticas del siglo XX, y que resultaban cada vez más insuficientes para pensar estas preocupaciones biotecnomaterialistas que diagnosticábamos como urgentes y como propias de nuestra época. En esta escena en la que uno podría agrupar de vuelta distintos campos de estudio, distintas autoras, autores, lo que aparece son distintos intentos por inventar nuevos conceptos, métodos, o incluso campos de investigación, que reensamblen lo humano, lo simbólico, lo social, lo subjetivo, en el conjunto de sus relaciones de interdependencia, más que lingüísticas, ¿no? La interdependencia natural, biológica y artefactual. Esta nueva escena postdualista de la teoría, en la que estamos intentando movernos y trabajar, parte de esta importancia abrumadora de las mediaciones tecnológicas, de los procesos naturales o ecológicos, de la persistencia obstinada de la corporalidad en los procesos sociales, que no se hizo sino, que la pandemia no hizo sino intensificar, digamos, ¿no? La emergencia de este virus zoonótico, cuyas virulencias y efectos imbrincaban con aún más fuerza lo social y lo natural, lo humano y lo inhumano, acentuó para nosotros, y creo que para muchos, la fatiga o la insatisfacción con ciertas teorías críticas que persistían en esta distancia a la materia y los saberes de lo viviente. Y entonces, si quizás a fines del siglo pasado lo que parecía dibujarse en el giro, digamos, digital o lingüístico de las teorías de las humanidades, se dibujaba como un horizonte de lo que Sibilia llamó un hombre posorgánico, ¿no? Un hombre
en que su política y su existencia se iba a jugar en el campo inmaterial del lenguaje y lo digital. Y esto incluso, vamos a verlo, aparece en el campo de la genómica, ¿no? La genómica, en el giro informacional de las ciencias biológicas, parecía reducir lo vivo a este código programado que estaría en el ADN. Eso, ahora vamos a ir un poco más sobre eso. Pero lo que encontrábamos o lo que empezábamos a pensar es que este modelo solo lingüístico de las teorías sociales o de las ciencias humanas, basadas en la simple interacción hombre-hombre mediada por el lenguaje, y sus dualismos explícitos e implícitos, resultaban cada vez más insuficientes, y que necesitábamos volver a pensar lo social, más allá de lo solo social, lo puramente simbólico o lo meramente lingüístico, recuperando la agencia y el espesor de lo material, lo técnico, lo artefactual y lo viviente mismo. Al mismo tiempo que nos parecía necesario repensar la comunidad más allá del humano, ¿no? Reconocer en nuestra época esta interdependencia con los otros animales, pero también con el conjunto de los procesos que anudan lo orgánico y lo inorgánico y que hacen posible y sostienen la vida de la comunidad humana. En definitiva, lo que estamos intentando es repensar lo humano y lo social a través y ya no contra la naturaleza, que también somos, ¿no? Reconocer ahí una naturaleza que hay que pensar, y al mismo tiempo volver a pensar lo natural ya no como un campo de determinaciones pasivas que el hombre puede dominar, combatir o superar o trascender, sino justamente como parte de lo que nos constituye, y también lo que abre posibilidades, ¿no? No solo restricciones, no solo límites, sino posibilidades de componer nuestra interdependencia de otras maneras. Y Haraway aparece en toda esta escena, digamos, en esta escena bastante proliferante de la teoría contemporánea, como una referencia central, digamos, para muchos de estos campos de estudios, para muchas de estas preguntas, para muchas de estas hipótesis, sus referencias, sus trabajos, incluso casi aparece como pionera para muchas de estas preguntas, ¿no? Haraway se estaba un poco haciendo estas preguntas antes de que se volvieran tan urgentes o tan obvias o tan necesarias para muchos de nosotros. Y Haraway, bueno, nada, su pensamiento siempre se movió en este entre, ¿no? En esos puntos de tensión entre los dualismos de las dos culturas, ¿no? De la cultura científica y de la cultura humanística, entre lo artificial y lo orgánico, entre lo lingüístico y lo corporal, siempre en ese intento de poner entre lo humano y lo no humano también, ¿no? Entonces Haraway nos aparecía como un campo de pensamiento bastante ideal, bastante necesario para seguir pensando estas hipótesis y estas preguntas, y de ahí surge la propuesta desde BIOS de hacer este seminario de lectura colectiva, pública, abierta del libro que se acababa de reeditar de Haraway. No sé, Jiménez, si querés contar algo más sobre esto, o contar un poco lo que pensábamos hacer en el resto. Bueno, o sea, un poco la idea que nos propusimos para hoy era hacer un poquito, primero, como situar la lectura de Haraway un poco en el contexto que es lo que enseñó Facu, y otro poco en las lecturas que estamos compartiendo juntos en estos ciclos, o sea, en el libro en sí mismo. Y luego de hacer este recorrido por este capítulo que hoy vamos a discutir, que es el capítulo, era actualizar a la luz de algunas actualizaciones o novedades que ha tenido el campo en estos años, y que la misma Haraway ha seguido en sus próximos escritos, digamos, o en los escritos más contemporáneos, si se quiere. Entonces, esa es la propuesta que trajimos para hoy, y bueno, y como la idea también es eso de ponernos a pensar juntos en esto de como intentar, o sea, es como un ejercicio, ¿no? Intentar pensar el gen, o sea, por fuera de lo que es la biología para mí, o por fuera de lo que puede ser sus connotaciones más sociales para ustedes, pero la propuesta es un poco ponerlo en diálogo e intentar hacer ese ejercicio que creemos Haraway misma, eso, de construirlo un poco juntos y pensarlo como esa cosa que hacemos juntos, ¿no? O sea, que
que no está dado por sí mismo, pero que a la vez tiene una entidad bastante material, o sea, existe porque lo estamos mirando y lo estamos construyendo al mismo tiempo, digamos, y desde todas las perspectivas, y también, o sea, insisto, de vuelta voy a ir a este punto, pero para mí es como el más potente también con la perspectiva de reapropiarnos de algunos discursos que están circulando para plantear alternativas posibles también, porque es como que este tipo del discurso mismo de lo natural se quedó siempre desde un lado que es o desde el determinismo, o desde un lado que es, no sé, lo fijo, o la catástrofe, digamos, o sea, no sé, el cambio climático, vamos todos a morir, y la idea es un poco, bueno, o sea, tenemos esto, hagamos con lo que tenemos lo mejor posible, y empecemos a pensar alternativas, porque, o sea, no tenemos otra mejor tampoco para hacer, así que bueno, ese es un poco el ejercicio. Sí, bueno, como decía Jimé, la idea era compartir un poco esta lectura cruzada, ¿no?, entre una inmunóloga y un investigador de las ciencias humanas de este capítulo, reponer las cosas que nos parecían más interesantes, y sobre todo intentar subrayar el tipo de análisis que propone Haraway, y por qué ese análisis se nos aparecía como postdualista, ¿no? Este análisis del gen como objeto de conocimiento y como objeto que propone Haraway, y después, esto que decía Jimé, ¿no?, traer algunas de las lecturas o de las preguntas que nos estamos haciendo en función de las cosas que pasaron en las ciencias biológicas desde que Haraway escribió el texto que vamos a trabajar hoy hasta hoy. Entonces, primero ubicar este capítulo en la estructura del libro, ¿no? Como nosotros veníamos trabajando estas otras dos primeras secciones, perdón, del libro, donde Haraway construye una estructura del lenguaje de la tecnociencia, ¿no?, su sintáctica y su semántica. Y con el gen, Haraway pasa a pensar la pragmática de la tecnociencia, cómo funcionan algunos objetos de esta red tecnocientífica, que ella todo el tiempo metaforiza con todas estas metáforas del internet, del hipertexto, muy noventeras, pero lo que queríamos señalar es, bueno, estamos haciendo este paso en el libro, y este es el primer ejercicio de pensar uno de estos objetos con Haraway, que va a ser el gen, y en los encuentros que nos quedan vamos a seguir ese análisis de la pragmática de la tecnociencia hacia el feto y la raza, que van a ser los próximos encuentros. Entonces, capaz que me pasara a la próxima para hablar un poco más de lo de la pragmática. Y lo interesante del análisis que Haraway construye del gen, o lo que resultaba interesante para nosotros, es este planteo y esta oscilación bastante provocadora que hace Haraway entre la pragmática y la fisiología, ¿no? Ella dice, bueno, hay que analizar cualquier objeto de la tecnociencia como un nodo, un nudo en una red semiótico-material, en una red que es más que lingüística, su sentido es más que lingüístico, y entonces pensar estos objetos de conocimiento no solo como un objeto de una pragmática lingüística, sino como células madres de un cuerpo tecnocientífico, ¿no? Un cuerpo, esta red de la tecnociencia, dice Haraway, la podemos pensar como un cuerpo, como un espacio que está atravesado por discursos, por prácticas materiales y por aparatos, un cuerpo que no es solo natural, sino que está construido, atravesado por lo artefactual, donde el gen aparece como uno de los objetos de ese cuerpo, ¿no?, como uno de los nudos de ese cuerpo. Y entonces por eso, dice Haraway, podemos pensar esta pragmática de la tecnociencia, o la pragmática del análisis del gen, como una fisiología, ver cómo todas estas prácticas, aparatos y discursos están funcionando en el cuerpo de la tecnociencia. Y a lo largo del capítulo, si bien Haraway se va a concentrar, por su ironía, digamos, y para perturbar aún más la solemnidad del discurso científico, en estas tiras cómicas, ¿no?, en estas imágenes sobre lo genómico bastante particulares, bastante específicas de la tira cómica y el humor, de lo que se pone en juego ahí, que son al mismo tiempo imágenes publicitarias, todo el capítulo está atravesado por este intento de mirar al gen, o pensar este objeto gen del cuerpo tecnocientífico, atravesado en todos estos niveles, ¿no?, por aparatos, tecnologías, dispositivos de visualización,
por lo molecular mismo, que permite pensar el gen como objeto del cuerpo viviente, y también por toda una serie de discursos y de otro tipo de prácticas, ¿no? Las prácticas del capitalismo, pensado como lógica social, como lógica de la práctica social, los discursos teológicos, religiosos, los discursos publicitarios, las narrativas, las metáforas, los discursos políticos alrededor del gen, todo eso entra en juego en esta fisiología pragmática del gen que nos propone Haraway, en un intento de detenerse, digamos, de detenerse más allá de estas tensiones, ¿no? Como ni volver el gen simplemente un efecto de un discurso dominante, de una ideología, ni volver al gen un objeto realista en un sentido vulgar o ingenuo, algo que está ahí y que descubrimos como tal, ¿no? Una cosa en sí. Todo el análisis de Haraway del capítulo va a jugar o va a invitarnos a mantenernos en esa tensión, ¿no? Ni pensarlo solo como ideología, discurso, lenguaje, ni pensarlo solo como un objeto real que ciertas prácticas nos darían acceso inmediato y no trópico, dice Haraway, ¿no? Cargado de metáforas de lenguaje, de ideología también. Creo que ahí podemos pasar a la otra, Jiménez. Sí, va despacito mi compu. No sé. Bueno, acá un poco la idea que propone. Falta un cosito, ¿no? Ahí está. El gen, me gustó que Facu dijo ahí que mirar al gen, o sea, como un poco en los planteos que veníamos trabajando antes, o sea, lo que hacemos nosotros en general siempre también es como proponer imágenes, ¿no? Entonces, una cosa que discutíamos con Facu es como, yo le decía, para nosotros en ciencia natural, le digo, no podemos dar una presentación de 1 hora y media sin tener unas diapositivas así con imágenes, porque es como que un poco la historia que construimos es verdaderamente retratada y es una historia, digamos, una creación. Así que en esto de mirar al gen, bueno, la idea era proponer lo que en línea con Haraway, que el gen no está ni descubierto ni inventado, sino que es una creación, una producción en construcción. O sea, no sé, lo que clásicamente, digamos, las células tienen un núcleo, y en ese núcleo se descubrió que había ADN, y que ese ADN encripta, digamos, un mensaje que se transcribe al ARN y que luego se traduce. Es bastante semántico lo mismo, el gran dogma de la biología, a proteína. Entonces tenemos el ADN que va al ARN y que va hacia la proteína, y de este dogma de la biología nace un poco el ADN, que es la base material del gen. Pero los conceptos, o sea, el concepto de herencia en sí mismo aparecía ya en Darwin hace varios años, y como que se materializó un poco, o tomó cierta gramática, ¿no? en las leyes de Mendel, cuando estudiaba cómo las caracteres de herencia en las plantas. Y luego, bueno, la estructura del ADN, como saben, se describió luego más tarde por Watson and Crick. Y una cosa que fue clave, que queríamos compartir también, es que ya en 1966 se descubre una cosa que nosotros llamamos el código genético. Y el código genético es básicamente la semántica, si queremos, del gen, porque logramos darnos cuenta que 3 bases de ADN significaban un aminoácido, que es la estructura más pequeñita de una proteína. Una proteína es un conjunto de aminoácidos, básicamente, y 3 bases de ADN se transcriben a 3 bases de ARN que dan lugar a un aminoácido. Y esa posibilidad de descubrir el código, digamos, de traducir lo que fue el ADN, no fue solo, o sea, fue un descubrimiento de la biología, pero como que
verdaderamente ayudó a la construcción de lo que hoy llamamos gen, digamos. Y lo que queremos decir con esto es que la tecnología no es un mero, como una mera herramienta que usamos para develar la realidad del gen, sino que es una herramienta que nos sirve a construir al gen en sí mismo y a develar esa realidad. Y fue solo porque fuimos descubriendo esa gramática del ADN o esa semántica de lo que el ADN estaba codificando, que llegamos luego a pensar algo así como el genoma humano, que fue lo que nos planteamos en los 90, hacer, que es básicamente la secuenciación del ADN. Y todo eso también muy ayudado por distintas técnicas que mismo Haraway es muy inteligente cómo las pone en cuestión y las trata de forma muy rigurosa, digamos, como son tecnologías que habilitaron la reproducción del gen, como la reacción en cadena de la polimerasa, que les voy a compartir un poquito en la diapo que viene, y también ciertas tecnologías que habilitaron mirar al gen o mirar al ADN, como, bueno, la microscopía o mismo la electroforesis, que es lo que ella toma en varias de las publicidades que luego nos comenta. Entonces, fue solamente porque entendimos la gramática, la semántica y desarrollamos tecnología que habilitamos a que exista algo así como el gen y el genoma humano, y con la creación del genoma humano también pusimos toda la cultura y nuestro antropocentrismo y un montón de cosas verdaderamente culturales, no solo naturales, en lo que fue la concepción del genoma humano, porque además había como una esperanza de que develando el genoma humano se trata de entender toda la secuencia del ADN humano, digamos, y había como cierta esperanza en encontrar ahí como una suerte de justificación a nuestro lugar privilegiado de humanos, blancos, etc. Y en realidad, bueno, ahí vamos a ver lo que pasó. Pero fue la concepción misma de este proyecto Genoma Humano, esperaba encontrar en nosotros una suerte de argumento a nuestro... al lugar de poder que tenemos respecto a los otros seres no humanos y respecto del resto de la naturaleza en sí misma. Y bueno, en ese sentido, el gen es una construcción, lo que uno busca, por ejemplo, si uno hace una rápida búsqueda en Wikipedia, encuentra que el gen se define como una unidad básica de herencia y una secuencia de nucleótidos en el ADN que codifica la síntesis de un producto génico, ya sea una ARN o una proteína. Pero como les comentaba, hay diferentes conceptos del gen, hay un concepto más instrumental, nominal, posgenómico, o sea, no quiero entrar en detalle porque son distintos conceptos que en realidad dan vuelta a o sea, distintas particularidades o perspectivas, puntos de vista, como dice Haraway, de lo que es el gen, pero ahora se intenta plantear una cosa más sistémica, en lo que Haraway también, a ver si viene, dice que, por ejemplo, para los humanos la palabra gen define un conjunto multifacético de interacciones entre personas humanas, inhumanas, en el trabajo histórico, contingente y práctico del hacer conocimiento. Entonces, como la corporalización del gen, como ella llama, o sea, es como un trabajo colectivo de todas las agencias humanas e inhumanas, y es un trabajo histórico, situado, y no por eso tampoco menos importante, ¿no? O con menos consecuencias a nivel práctico, etc. Pero como que es verdaderamente un proceso en construcción. No sé, Facu, si querés decir algo más. Si me estoy olvidando algo de las notas, que no las tengo. No, era eso, como me parece que la idea era intentar compartir. Igual creo que en la próxima diapo también hay más información de las que fuimos juntando, pero recuperar esta idea de Haraway de que justamente el gen se construye y existe en ese cruce entre materialidad, prácticas, aparatos y discurso, ¿no? Esto que
que explicaba mucho mejor Jime, de todos estos aparatos, técnicas, dispositivos de visualización, teorías, y la propia materialidad de lo viviente, que tiene algo así como ADN, gen, ARN y demás. Creo que en la próxima línea de tiempo había algo más sobre los aparatos, pero podemos seguir un poco por ahí. Sí, esta línea en realidad es una línea que es un poquito más corta, y lo que incluye en general son las tecnologías que habilitaron lo que es el genoma humano. Entonces, como yo les decía, la primera tecnología es la PCR, que les voy a comentar en un ratito, pero después fueron los métodos de secuenciación. Los métodos de secuenciación son básicamente tecnologías que permiten leer el código, ¿no? O sea, sabemos que el ADN vendría a ser como una especie de letras, ¿no? Que están escribiendo una historia, y los métodos de secuenciamiento permiten descifrar esas letras. Entonces el genoma humano fue un proyecto colectivo de un montón de laboratorios y estados que se propusieron hacer eso, pero que en realidad, por ejemplo, mismo cuando empezamos con el genoma humano, había una proyección de demorar muchísimo más años, porque el método de secuenciamiento era un método un poco más precario, y fueron diferentes tecnologías que se fueron desarrollando, que habilitaron que se acelerara el proceso en el mismo proceso, o sea, mientras se estaba haciendo el genoma humano, y se terminó mucho más rápido de lo que inicialmente se estaba pensando. Pero básicamente el genoma, yo había notado, o sea, es el resultado de trabajo en construcción, y la palabra genoma significa progresivamente una nueva entidad histórica engendrada por la productiva crisis de identidad de la naturaleza y la cultura. Las producciones culturales del genoma generan una crisis de categoría, un acertijo genérico en el que las ambigüedades proliferantes y quimeras animan la acción de la ciencia, el entretenimiento, la vida doméstica, la moda, la religión y los negocios. Eso es lo que nos dice Haraway de todo el genoma en sí mismo. Entonces la naturaleza es como el programa, la realidad la poseemos y somos ella. Decíamos antes que toda la cuestión de la construcción material y simbólica del gen se habilita por una tecnología que acompaña estos procesos. Dentro de esa tecnología, particularmente, una que fue muy importante es la PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa, que la hacemos para saber si tenemos COVID, pero la conocíamos hace un tiempo, y en realidad lo que habilita la PCR es básicamente una especie de lo que fue como la imprenta para el libro, digamos, la posibilidad de reproducir o amplificar repetidas veces una porción de ADN, y lo que permite también visibilizarla, porque el ADN o esa porción es tan pequeñita que como tal es muy difícil de ver o de manipular, pero si uno la amplifica miles de veces, luego es capaz de correrla en un gel de electroforesis y tener una fotito del gen, digamos. Lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, esto no es una clase de biología, pero básicamente la idea es que nosotros tenemos diferentes secuencias en el ADN, pero siempre el ADN tiene dos hebras, y son dos hebras complementarias. Entonces, si uno calienta, o sea, el ADN, separa las dos hebras, y luego puede copiar, o sea, usando como molde cada una de las hebras por separado, puede copiar cada una, y eso habilita al fin del proceso tener dos hebras cuando al principio había tenido una sola. Y eso básicamente es amplificar, y uno lo que puede hacer es hacerlo de forma como más haciendo foco en ciertas secuencias, para, por ejemplo, solamente amplificar el ADN del coronavirus. Entonces uno pone
ciertos, se llaman cebadores en castellano, primers en inglés, específicos para el COVID, y uno va a amplificar solamente el ADN del COVID. Entonces, cuando uno hace esto, lo que puede hacer luego, lo que habilita eso luego, es correrlo en un gelcito, porque el ADN tiene carga negativa, y entonces si uno aplica una corriente con un aparatito sencillo de corriente, lo que puede hacer es hacer migrar hacia el ánodo o polo positivo los pedacitos de ADN, y según el tamaño, va a migrar el tamaño y la carga va a migrar más rápido o más despacito, y vamos a tener esto que es un gel o una radiografía de lo que es ese fragmentito que amplificamos. Entonces, fue la invención de la PCR, que al principio se hizo de forma súper doméstica, así como con palanganas, con distintas temperaturas, etc. Lo que luego se súper como sofisticó y permitió lo que es la secuenciación. Todos los métodos de secuenciación están basados sobre este método de PCR, y lo que es después la creación de estas imágenes como este gelecito que luego Haraway retrata. Entonces, es un poco esta tecnología lo que nos trajo los primeros portarretratos y reproducciones, como chau a la originalidad, digamos, de lo que es el gen. Y qué es lo que Haraway intenta luego retratar un poco en estos publicidades, porque acá ella nos comparte, estas son publicidades que aparecieron en los 90 en la revista Science, y que fueron dibujadas por esta persona, Wally Neighbor. Y lo que ella hace la interpretación, pero de cómo siempre se mete, o sea, como que es verdaderamente está como muy imbrincada la cultura con las producciones, o sea, materiales del gen, porque cuando vemos, por ejemplo, la primera de estas figuras, los primeros de estos póster, vemos como un científico, un hombre, blanco, que tiene un monito, digamos, como en una posición un poco como maternal, viendo un gel de electroforesis y calentando una mamadera en un baño de los que se usan en el laboratorio, un baño María. Y esta es una publicidad de una máquina de electroforesis, o sea que de las que yo les comentaba que se usan para generar estos gelecitos. Ella dice cómo se nos cuela en esta publicidad, digamos, un montón de concepciones respecto de quién hace ciencia, quién pare la naturaleza, o sea, quién da lugar a la naturaleza, quién la nace, quién la modifica, quién no sé, se da el poder de mirarla también y retratarla. Y un poco sucede lo mismo con la segunda, aunque no sé si Facu querés contarla un poco vos. No, agrego lo que cuando discutíamos con Jime preparando la presentación y discutiendo el capítulo entre nosotros, lo que nos gustaba mucho de estas dos imágenes, y bueno, después hay otra de Neighbor que también trabaja Haraway en el capítulo, es cómo aparecían como condensación de este intento de análisis postdualista del gen, ¿no? Acá aparece en una publicidad, o sea, atravesada por las prácticas de la valorización y la mercantilización de la técnica y del conocimiento, esos propios aparatos, pero también toda esta serie de imágenes, representaciones, metáforas, ideologías y discursos sobre lo genético. Un poco lo que decía Jiménez sobre la primera, y sobre la segunda está esta cuestión del retrato, ¿no? Como en este pico en los 90 del discurso genómico y de tanta preponderancia y promesa y expectativa con lo genómico, aparecía esta idea ¿no? de que estas tecnologías y que estos saberes nos iban a permitir tener un retrato al fin fidedigno de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Por eso aparece ahí, entre esos dos cuadros muy clásicos y renacentistas casi, un mapa del genoma, ¿no? Como encuadrado, como si fuera un retrato.
Y lo que charlábamos con Jimmy también el otro día es que hay muchas anécdotas bastante interesantes que en el capítulo quizás no están, de este discurso sobre el retrato genético, ¿no? Y uno de los propulsores del proyecto Genoma Humano, creo que Watson, no sé si me estoy equivocando, en una de sus primeras campañas, digamos, para conseguir el financiamiento y la constitución del proyecto Genoma Humano, aparecía con un CD en la mano, ¿no? Diciendo, cuando logremos decodificar el genoma, cuando esto pueda avanzar, acá voy a estar yo, ¿no? Acá va a estar toda mi información en mi mano. Y esa idea de esa metáfora tan fuerte de representacional tiene todas estas cargas que decía Jimmy y otras que analiza Haraway, quizás no tiene mucho sentido desplegarlas todas, pero marcan esta tensión del discurso genético, genómico de los 90 o del fin del siglo pasado que analiza Haraway, y que otras autoras que ella cita en el libro, como Sarah Franklin, sí, sobre todo Sarah Franklin, pero también, por ejemplo, Hilary Rose, hablan de esta expectativa en lo genético como algo que al mismo tiempo era reduccionista y esencialista, ¿no? Como la confirmación de una forma simple, sencilla, de codificar y decodificar nuestra identidad, y al mismo tiempo, en el gesto este de tener el CD en la mano, la promesa de su maleabilidad, ¿no? De su instrumentalidad, de la posibilidad de usarla, manipularla, portarla, transformarla y demás. Pero sobre todo, nada, queríamos subrayar con Jimé, o eso veníamos discutiendo, cómo en este análisis que hace Haraway, en este análisis un poco tangencial, ¿no? Porque para desarmar un poco el objeto gen y la ideología genómica de esa época, analiza dos o tres o un poco más de piezas bastante particulares, que son estas tiras cómicas, publicidades, y cómo acá se condensaba todo eso, ¿no? La práctica capitalista de la mercantilización, la publicidad, los discursos sobre la ciencia, las metáforas patriarcales que están ahí, las metáforas clásicas, modernistas de la representación, y los aparatos ahí en primer plano, como que esa era un poco la idea de volver sobre estas publicidades de Neighbor. Sí. No, sí, Jimé. No, y que bueno, y que todo eso también tenía su correlato, porque eso fue, para mí, es como, para nosotros, ¿no? Es como que eso era una especie de optimismo también, ¿no? En esta idea de encontrar la real identidad, una especie también como de unidad básica de herencia también, ¿no? Porque el gen no es casual, digamos, representa también lo que es la herencia, que digamos eso no es casual para el capitalismo tampoco, pero todas estas cosas que se pusieron en el genoma humano, digamos, terminan dando lugar a estas cartografías, porque cuando hablamos del mapa genético, ¿no? Haraway habla mucho de los mapas, porque la cuestión de situar, digamos, de poner en contexto, de dar como un locus a lo que es el gen, no fue tan pensado en el momento que se pensó como de desarrollar el genoma en sí mismo, digamos. Y cuando termina, es interesante cómo todo, cómo termina este gran relato o esta gran fantasía del genoma humano. Facu, te dejo hablar. Sí, después queríamos, o sea, entre todas estas imágenes y metáforas y discursos que moviliza Haraway para analizar el gen, aparecía este problema de lo cartográfico, ¿no? Que está ahí en el entre de este análisis más iconográfico de lo genómico y el problema que Haraway va a empezar a desarrollar a lo largo del capítulo del fetichismo genético, ¿no? Cómo el gen se transforma en un tipo de discurso particular que produce un tipo de error particular. Y la idea del mapa está ahí entre estas dos cosas, ¿no? Y nos permite pensar otra serie de cosas que están también funcionando en el capítulo de Haraway. Lo primero es
esta forma de empezar a pensar el fetichismo de lo genético. Haraway muestra cómo el fetichismo del mapa, digamos, es un tipo de error particular, que es el error de la literalidad. Pensar que visualizar acabadamente, cartográficamente un objeto es agotar el objeto en sí, pero sobre todo que ese fetichismo del mapa olvida que él mismo no es literal, ¿no? Que el mapa está, la práctica de cartografiar, está cargada de un montón de tropos, de metáforas, de cultura, de discursos, de intereses, que producen un tipo de error particular, dice Haraway, ¿no? El error de estos fetichistas del mapa, de estos fetichistas de la literalidad de lo cartográfico, es olvidarse justamente de que portan estos tropos, estas metáforas, estos discursos, y que el objeto no se agota en el mapa en sí. Eso para empezar, ¿no? Y ahí nos acordábamos con Jimé de este cuento muy, muy breve de Borges, del rigor en la ciencia. Es un cuento de un párrafo, donde Borges cuenta la historia de un imperio, ¿no? Como que la cartografía de ese imperio iba construyendo progresivamente un mapa lo suficientemente literal para llegar a cubrir el territorio mismo, ¿no? Esta confusión entre el territorio y el mapa. Y es interesante porque ese párrafo de Borges termina justamente con el abandono del mapa por su inutilidad, ¿no? Un mapa literal, un mapa que sea directamente el territorio, al final no sirve para nada y solo queda en ruinas. Pero más allá de lo que Haraway analiza de estas figuras de lo cartográfico, de su relación con el espíritu conquistador también del modernismo, sobre eso una cosita más, ¿no? También esta idea de poder cartografiar definitivamente el objeto es la posibilidad de poseerlo definitivamente, ¿no? Había, esto lo decía Jiménez un rato, toda una fantasía o una apuesta a poseer nuestro código genético definitivamente y por lo tanto a poder instrumentalizarlo y usarlo. Ahí está toda otra serie de metáforas que Haraway moviliza para pensar esto de la cartografía. Pero también lo que aparecía, comparando, si se quiere, como este mapa anatómico del cuerpo humano muy de los inicios de las ciencias biológicas, de las ciencias médicas, es esta transformación que otras autoras como Hilary Rose o Sarah Franklin, que ya nombré, hablan de cómo se pierde como objeto de las ciencias biológicas al organismo, en su materialidad corporal, en su molaridad, y con la triple, ¿no?, molecularización, genetización e informatización de las ciencias biológicas, lo que aparece como objeto a cartografiar y como nueva tierra incógnita, como dice ese artículo de Science de los 90, es el gen, ¿no? Y este reduccionismo del organismo al gen tiene un montón de implicancias, ¿no? Para pensar no solo la epistemología y el desarrollo de las ciencias biológicas, sino también la biopolítica, y nuevas formas de subjetivación, ¿no?, de relación con esto que seríamos reducido al gen. Sí, creo que era más o menos eso lo que estábamos elaborando con estas representaciones del mapa, ¿no? El mapa del cuerpo al mapa del genoma. Sí, y que no le sacan valor tampoco, ¿no? Porque digo, o sea, como un mapa tiene un valor en sí mismo porque nos permite ubicarnos, digamos, ¿no? O sea, que luego sea una construcción situada, etcétera, y que hay que desconstruir las partes que, no sé, nos parezcan que está bueno cambiarlas, pero digamos, en todo caso también es esta idea también podemos crear nuestros propios mapas, ¿no? Que nos lleven a donde querramos ir también. Pero bueno. Muteado. Ahí les compartí el cuento de Borges, por si alguno lo quería chusmear. Bueno, sí, después está toda esta otra despliegue, digamos, que Haraway trabaja sobre el fetichismo del gen a partir de estos tres autores, ¿no? Ella intenta pensar qué sería este fetichismo de lo genético, y para eso moviliza, digamos, a Marx y Freud, que son teóricos clásicos del fetichismo de alguna forma, y a Whitehead.
Lo que está pensando Haraway es, por un lado, como, siguiendo a Marx, digamos, como el fetichismo de la mercancía, el gen como producto de toda una serie de prácticas, una cosa que es resultado de toda esta red semiótico-material de la tecnociencia, aparece como una cosa en sí, ¿no? Portando una agencia, portando una determinación que le sería propia y que borra toda esta producción social, económica, que lo hace tener lugar, ¿no? Y Haraway ahí juega un poco, dice, bueno, sigo a Marx, pero le agrego, ¿no?, como la agencia de lo no humano para pensar este producto. Ahí también hay otras agencias que están fetichizadas en el gen, que no son simplemente la voluntad o la agencia humana. Con Freud, Haraway quiere pensar no esta negación político-económica del gen como producto, digamos, sino qué tipo de rechazo psicoanalítico, qué tipo de estructura del deseo, digamos, inconsciente está en el discurso del gen y en su fetichismo. Lo que ella está intentando pensar ahí es cómo el gen, cargándose de todas estas propiedades, ¿no?, cargándose como de la capacidad de determinar la vida, y sobre todo algo que también dice Lewontin, de autorreproducirse, esta idea un poco mítica de que el gen se autorreproduce, ¿no? Lewontin dice, y Haraway lo cita, creo, ningún pedazo de un organismo se autorreproduce, ¿no? Ninguna molécula se autorreproduce. En todo caso, un organismo se autorreproduce y habría que ver hasta dónde, ¿no? Porque el organismo siempre se reproduce en la interdependencia. Bueno, lo que está intentando jugar Haraway acá es pensar el gen casi como un objeto fálico, ¿no?, un discurso patriarcal que quiere negar esa interdependencia, y que construyen en este mito del gen que se autorreproduce y se autodetermina una especie de fetiche inconsciente que rechaza su dependencia de la producción corporal, que estaría del lado de lo femenino, en fin. Ahí hay un argumento específico sobre eso. Y por último, Haraway moviliza el pensamiento de Whitehead con su idea de la falacia de lo concreto fuera de lugar, lo que ella llama un error filosófico cognitivo en el discurso genético. En el discurso genético de la propia ciencia, de la propia genómica que se está desarrollando, y también en los discursos que popularizaron la genética, ¿no?, en todas las narrativas y las promesas que se organizaron alrededor del proyecto Genoma Humano. Y lo que ella está intentando pensar, lo resumen, creo que en alguna de esas páginas, es que este fetichismo del gen que ella intenta pensar de estas tres perspectivas, lo que produce es un doble olvido, dice Haraway, ¿no? Por un lado, que los cuerpos no son cosas, en un doble... Quiere decir, ella dice, lo que produce este fetichismo es hacernos olvidar que los cuerpos no son cosas, y esto en un doble sentido. Por un lado, no son esencias fijas, sino que son nodos de relaciones y redes de integraciones. Y por otro lado, que no son un objeto de conocimiento linealmente objetivo, inmediatamente aprensible o realista, digamos, en un sentido realista ingenuo, sino que son figuras semiótico-materiales de calidad trópica, es decir, que tienen su propia cultura y metáfora, ¿no? La cultura de la no cultura que la ciencia en la que la ciencia quiere construirse se evidencia con mucha claridad en el discurso genético, y Haraway está intentando todo el tiempo hacerle reconocer todo esto que todavía tiene de cultura, todo esto que todavía está situado, digamos. Y por último, Haraway dice, ¿no?, los fetichistas del gen olvidan que el gen y los mapas del gen son formas de cercar los terrenos comunitarios del cuerpo, son formas de corporización, maneras concretas de corporizar. Lo cual, entre otras cosas, bueno, y esto, acá Haraway está pensando lo que veníamos diciendo con Jime, cómo esto también de la maleabilidad y la apropiabilidad, ¿no?, el ejercicio de cartografiar es el ejercicio de apropiarse del territorio, ¿no?, tener los límites del territorio para poder poseerlo, es lo que permite también que estos objetos construidos por la tecnociencia sobre lo viviente, de lo viviente, sean apropiables y entren dentro de la lógica de la valorización y de la mercancía. Que esto quizás es una nota que no recuerdo si aparece en el capítulo, pero es también en estos momentos de desarrollo del proyecto Genoma Humano, donde se vuelve a discutir la posibilidad de patentar los organismos vivos, y todo el debate y toda la competencia, digamos, del proyecto Genoma Humano giró también en gran parte sobre cuándo, cómo y qué se podía patentar de eso que se estaba descubriendo. Y ya vimos cómo Haraway trabajaba sobre eso con la oncorrata, pero es también, creo que es un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos alrededor de estas discusiones la que habilita el patentamiento de un organismo vivo por primera vez.
Entonces está todo esto en juego en este fetichismo del gen, ¿no? Y acá de vuelta, lo que está intentando pensar Haraway no es simplemente una ideología genética, ¿no? Pura ficción o puro lenguaje, sino cómo este fetichismo del gen se construye en la intersección, en el cruce entre lo semiótico y lo material. No sé si me estoy olvidando de algo, Jimé. No, creo que está bien. Igual también en la cuestión de las patentes es patentar un organismo vivo, pero no solo, es también un gen, ¿no? O sea, como que no es un organismo vivo, nada más para decir eso. O sea, como que hacen modificaciones genéticas de ciertos o sea, pedacitos de genes y eso son patentados. Justo vengo de un congreso que estaban discutiendo eso. Patentaron una modificación y ya, si haces 16 además de esa, no la podés patentar, no, o sea, ya está, porque ya tiene derecho de autor, digamos. Muy raro, pero bueno, me hizo acordar de eso. Bueno, y siguiendo un poco en todas estas prácticas discursivas que Haraway intenta pensar para construir esta pragmática fisiología del objeto gen, aparece también la persistencia de un discurso teológico en todas estas discusiones, ¿no? En esta cultura supuestamente secular, en esta práctica secular que no tendría cultura, que es la ciencia, aparece toda una serie de metafórica claramente cristiana, claramente religiosa. Haraway trabaja un poco estas metáforas, ¿no? En la Biblia, el libro de la vida, el código de códigos, esta idea del santo grial de la biología que giró muy fuertemente alrededor del proyecto Genoma Humano, y trabaja también con este otro cuadro de Lynn Randolph, de la Segunda Avenida, donde aparece, ¿no? Como la avenida de un cuerpo informacional, ¿no? Y el gen ahí como trayendo esa verdad de ese cuerpo que está anunciado por este ángel muy clásico por otra parte. Pero también queríamos ver con Jim estas otras iconografías, digamos, de los genómicos, sobre todo de esos años, donde aparece muy fuerte el discurso religioso, ¿no? Esta idea del santo grial, este objeto completamente misterioso de la cristiandad medieval que apareció en el centro de la vanguardia de las ciencias biológicas a fines del siglo pasado. Es muy gracioso como lo dice Lewontin en un texto que Haraway cita también, que es creo que el sueño del genoma, sí, el sueño del genoma. Lewontin dice, bueno, si algo muestra la persistencia, la potencia de la enajenación religiosa, es que una comunidad secular, llena de ateos y judíos europeos, se hayan obsesionado con este objeto tan misterioso de la cristiandad de una forma un poco sorprendente. Y después yo había agregado ahí esta frase bastante famosa de Clinton, que es de unos años después que Haraway escribió este texto, cuando Clinton y Blair, creo, hacen una conferencia para anunciar los primeros borradores del genoma humano, donde Clinton presenta el logro del mapeo del genoma como el momento en que la humanidad estaría accediendo, ¿no? A entender, a aprender y a poder hablar el lenguaje con que Dios creó la vida. Y entonces acá también Haraway está con mucha ironía y con mucha perspicacia insistiendo sobre esta cultura de la no cultura, ¿no? Toda esta cultura teológica cristiana que está rondando al discurso de la genética. Y ahí después está, sí, lo otro que es sobre el creacionismo, que también Haraway trabaja al principio del capítulo, ¿no? Con el juego de Sim Life. Sí. Que de hecho, si alguien lo quiere chusmear, uno pone emulador SimLife y podés jugar en el explorador, es bastante divertido y bastante entendible. Pero bueno, le dejo a Jime que quería agregar algo sobre esto también. A mí me encantó esta parte, no sé, que ella juega con porque para mí lo que tiene Haraway también es que fue muy visionaria, ¿no? Porque ella se dio cuenta que el juego, el Sim Life, era como un poco por donde iba a venir las cosas que años más tarde, digamos, 10 años más tarde, con toda la tecnología y el boom del CRISP, que es
supongo que todos lo conocen, pero es como bien conocido como las tijeras moleculares, ¿no? O sea, el CRISPR, que es una tecnología reciente, nos permite cortar un gen, y no solo cortarlo, ahora nos permite también poner, o sea, pegar un gen, no solo cortarlo, sino pegar, y también poner marquitas epigenéticas que nos van a permitir hacerlo activo o hacerlo inactivo. Entonces, para mí es muy divertido cómo, o es muy bueno cómo Haraway se da cuenta, ¿no? Que o sea, ya había como un ejercicio de pensar en esto de secularizar también, ¿no?, las prácticas de creacionismo, y que todos podíamos pensar, o sea, en este juego uno puede sumar especies, hacer mezclas, no sé, poner a competir, tener solo una sola especie, etcétera. Y que esto es un poco lo que se viene dando ahora de una forma un poquito más controlada por el momento, pero que promete ser bastante más secular de lo que de salirse de los laboratorios. Incluso hay como un montón de discusiones éticas y científicas ahora de cómo, o sea, de hasta qué punto podemos modificar a los, o sea, los organismos, y de hecho Haraway también trae al fin del capítulo una discusión muy interesante también, como cómo nos hemos permitido, ¿no?, modificar toda la raza de perros de una forma como, no sé, es impresionante la cantidad de manipulaciones que hemos hecho sobre los genomas de los animales compañeros, y, y bueno, y ni hablar también de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces hay como una idea de que esto, o sea, ya había una intuición para mí en ella de que se venía esto, digamos, que era como, bueno, y que hay algo que para mí igual es muy potente, que ella también se juega a decir, bueno, también nos metamos ahí a hacer algo copado, qué sé yo, o sea, es lo que se viene, y entonces ella dice, la vida misma es el terreno físico, cognitivo y material del fetichismo, y por el contrario, la vivacidad está abierta a la posibilidad de los conocimientos situados, incluyendo los conocimientos tecnocientíficos, sí. Entonces, bueno, a mí lo que me parece interesante también es pensarlo eso, no solo como un terreno de determinismo, sino como un terreno de posibilidades, que es también lo que creo que nos invita a pensar Haraway, ¿no? Como un terreno donde crear narrativas posibles de, no sé, de Transformers que sean más piolas también, ¿no? Entonces, bueno, eso también para compartirles. Pero bueno, en el 2003 fue el fin del genoma humano, donde terminamos de secuenciar todos los genes del genoma, y para sorpresa de muchos nos encontramos con, o sea, con que no era no éramos ni tan exclusivos, ni encontramos tantos argumentos para hacerlo los más, no sé, para adueñarnos de esta jerarquía de poder respecto de los otros animales no humanos, y un poco se cayeron varias, o sea, al menos esperanzas que daban vuelta ahí por alrededor del gen. No sé, Facu, ¿qué querías decir? No, sí, la idea era como marcar que justamente el texto de Haraway que estamos leyendo se publica en el 97, en esos últimos años, digamos, y primeros años de este siglo, el proyecto Genoma Humano llega a su culminación, y lo que se entra después de esa culminación es en una especie de disolución o vertiginosa dispersión de eso que se había prometido. Porque como dice Jimé, al final este santo grial de la biología no fue la llave definitiva del libro de la vida, sino la apertura de un montón de otros problemas, potencialidades, riesgos y debates. Y la idea era intentar releer este capítulo de Haraway en un ejercicio de actualización de estos problemas, de algunos de estos problemas que son los que venimos trabajando desde BIOS. Por eso después, creo que en la próxima diapositiva, a ver. Claro, sí. Por eso se habla hoy de que estamos en una era postgenómica, ¿no? Después de esta culminación del proyecto Genoma Humano, lo que aparece es, bueno, distintos problemas.
Por un lado, hay autores que hablan de la era postgenómica en un sentido más literal, más cronológico, de bueno, logramos el genoma, entonces ahora las discusiones tienen que ver sobre cuál es la utilidad, cómo la usamos, la bioética, ¿no? Como, qué hacemos con ese conocimiento genómico ya conseguido y qué consecuencias o qué implicancias tiene para la medicina, para el derecho, en fin, para el campo general de la vida humana. Pero también lo que aparece, y lo que señalan otros autores que vamos a trabajar quizás un poco sobre el final, es que esto no implicó simplemente esta pregunta por qué hacer con lo genómico ya conseguido, sino también la creciente insatisfacción con el reduccionismo o el fetichismo genético del que habla Haraway, y el surgimiento o el resurgimiento de un montón de otras preguntas de las ciencias biológicas que tienen que rehacerse a partir de este conocimiento más acabado del funcionamiento molecular del ADN. Entonces, si uno ve, y esto quizás Jimé lo puede explicar mejor que yo, el campo de las ciencias biológicas hoy está atravesado por toda una serie de nuevos desarrollos, ¿no? Como de la genética, de la genómica a las omics, ¿no? La discusión sobre epigénesis, la discusión sobre hologenómica, el problema de la simbiogénesis, la reinscripción de estos conocimientos de la biología molecular en las teorías más generales del funcionamiento de los organismos y en la biología evolutiva del desarrollo. O sea, y después estos otros desarrollos que ya hablaba Jiménez, ¿no? La posibilidad cada vez mayor de edición génica con el CRISPR-Cas9, en fin, toda una serie de problemas que, por un lado, vuelven más insostenible el dogma central, esto que decía Jiménez, ¿no? Como ADN codifica ARN, codifica proteínas, nos codifica a nosotros y a los organismos en general, y trae un montón de otras preguntas. Y por eso, algo que no me acuerdo si lo llegué a charlar con Jime, pero que releyendo el capítulo para hoy me llamó mucho la atención, es que Haraway en un momento dice, bueno, el fetichismo genético no tiene todo este problema, toda esta cultura patriarcal, capitalista, occidental problemática, pero en un momento dice, pero además es mala biología, ¿no? No es solo que es ideología sobre la vida, es mala biología, dice Haraway, ¿no? Y hay algo de esa intuición de Haraway, que debería ser mucho más que una intuición, al que el desarrollo de la biología contemporánea parece haberle dado la razón. Era mala biología, ¿no? Sirvió, esto que decía Jiménez, bueno, nada, y entonces la idea era reponer un poco algunas de esas discusiones y cómo nos pueden ayudar a volver a pensar todos estos problemas que ya están en el capítulo del libro que trabajábamos hoy. No sé si... Sí, a pensar y a poner en práctica. O sea, este era también un cartoon que fue publicado en la revista Science, pero no me acuerdo de qué año y me olvidé de buscar, pero básicamente dice, completamos el genoma y ahora no podemos descubrir cómo plegarlo. Y es que, bueno, en realidad no se agotó ahí, digamos, el genoma y como decíamos, o sea, en realidad cuando se terminó el genoma, lo que encontramos fue quizás una nueva herida narcisista, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que compartimos 60%, digamos, de genoma con una banana, o sea, básicamente bastante, ¿no? Compartimos 98,8% con los chimpancés y 94% con los perros, 90% con los gatos, y somos, respecto de otro humano, tan o sea, no tenemos una identidad súper profunda, porque compartimos un 99,9% de los genes con otra persona, digamos. Entonces, y no solo eso, o sea, yo también les quería compartir porque también para mí es como una de las cosas que yo tampoco me imaginaba ni siquiera, porque una cosa es, esto viene de la biología comparada, ¿no? O sea, uno agarra y compara genomas y se da cuenta en qué porcentaje hay como cierta... se comparten ciertas cosas, ¿no? Pero lo que también se dieron cuenta es que el número de genes, o sea, tampoco era mayor, o sea y que básicamente nosotros como Homo sapiens tenemos 21.000 genes,
pero que una pulga tiene 31.000, digamos, o sea que no tenemos tanta originalidad en términos de los genes que tenemos, porque varios lo compartimos con muchos de las otras especies no humanas, pero además tampoco somos tanto en cantidad, ¿no? Entonces, lo que trae Haraway en otro escrito más reciente, es que básicamente ella describe que hay 3 grandes heridas históricas al narcisismo, que en primer lugar está la herida copernicana. La ciencia realizó este corte que sacó a la Tierra del centro. La segunda es la darwiniana, que puso el Homo sapiens firmemente en el mundo de otras criaturas, y la ciencia también infligió esa cruel herida. Y la tercera es la freudiana, que planteó un inconsciente que deshacía la primacía de los procesos conscientes. La ciencia parece sostener ese sable también. Quiero agregar una cuarta herida, dice Haraway, la informática ciborgiana, que envuelve a la carne orgánica y tecnológica y por ende funde también esa gran división. Y en esta nueva, en la informática, si se quiere, también un poco está esta posgenómica, si queremos, en donde realmente, o sea, nos encontramos con una nueva herida narcisista de que tan especiales y tan supremos que nos creemos tampoco somos. Y bueno, y creo que la culminación del genoma humano, al menos en el ámbito científico, fue realmente como una sorpresa, digamos, y bueno, y una herida también a lo que se venía pensando. Y Paco, te dejo. Sí, bueno, acá estábamos intentando resumir un poco el horizonte de exploración que estamos haciendo con BIOS, a partir de constatar esta crisis, ¿no? del dogma central de la biología de fin del siglo pasado, esto que explicaba Jimé antes, ¿no? Como el ADN hace ARN, hace proteínas, nos hace nosotros, que suponía 2 cosas bastante centrales, que era que el genoma codificaba a un organismo que podía ser discretamente individual y que además estaba programado, ¿no? Se suponía que si aprendíamos a hablar este lenguaje en el que Dios creó la vida, íbamos a saber cuál era nuestro programa y además íbamos a poder saber quiénes éramos, a diferencia de los otros. Como estamos intentando mostrar, digamos, esta realización del proyecto Genoma Humano que tenía estos supuestos hizo entrar en crisis este dogma central, que como decíamos, prolifera para distintos lados, y hay 2, digamos, problemáticas que nosotros estamos trabajando desde BIOS, que es, por un lado, la epigenética, en el sentido, bueno, Jiménez seguramente ahora lo va a explicar mejor que yo, que no solo importa, digamos, o a la que llegamos no solo desde la biología, sino también desde la filosofía, desde las ciencias humanas, con esta autora que ya citaba antes, que es Catherine Malabou, que cuando ella propone desarmar ese prejuicio antibiológico de la filosofía, pone a la epigenética como uno de esos desarrollos contemporáneos del episteme biológico, de las ciencias biológicas, que nos permite repensar algunas cosas bastante centrales, como la identidad, la contingencia y demás, y ella insiste en este concepto de plasticidad y en demostrar cómo la propia biología está encontrando que la vida es más plástica y más maleable de lo que se suponía, o de lo que este fetichismo del gen información, el gen código programa suponía. Y por otro lado, otra línea, digamos, de discusión en las ciencias biológicas que cruza de vuelta la discusión sobre la biología evolutiva, la revisión del consenso neodarwinista y demás, que tiene que ver con las teorías de la simbiogénesis y de los holobiontes, que ahora también creo que Jimé va a volver sobre eso, pero que también marcan esta dificultad de aislar un genoma de un organismo, de un individuo, para pensar efectivamente el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? Y lo que se descubre crecientemente, sobre todo ahora para los animales humanos, el problema de la microbiota y demás, es que nuestro organismo, para funcionar normalmente, digamos, tiene que ser considerado más que un individuo, en el sentido de que nuestra genética, nuestra evolución, nuestro desarrollo, nuestra fisiología y demás necesita de la presencia simbiótica de un montón de otros organismos vivos que configuran entonces menos un genoma que un hologenomas, en el sentido de
para que un organismo vivo funcione, siempre funciona con una heterogeneidad genética que es necesaria. Vamos, creo que lo estoy resumiendo más o menos bien, según ahora Jiménez lo precisa más. Pero la idea es como pensar un poco estos desarrollos con los que Haraway, sobre todo con Margulis y demás, es muy cercana y siempre ha trabajado, pero que marcan un salto, digamos, en la discusión sobre lo genético, que implican una actualización de la crítica o del análisis crítico que estaba haciendo Haraway en este capítulo. Creo que... sí, Haraway. Sí, y que la misma Haraway toma, pero un poco le queríamos compartir estos dos. Hay más, ¿no? Hay más producciones modernas, así que nos estallan un poco la cabeza y los esquemas, y por eso está bueno compartirla. Una es la epigenética. La epigenética en realidad es divertido porque una cosa que pasó con el gen, ¿no? Es que dijimos, bueno, listo, tenemos los genes, y en realidad es justamente lo que nos está diciendo Haraway, o sea, el gen como aislado, o sea, so what, ¿qué hacemos con esto, no? Pero el gen es siempre situacional, ¿no? O sea, siempre hay elementos regulatorios del gen, hay cosas que están antes, hay cosas que están después, hay marquitas que en realidad no son el gen, digamos, no es código en sí mismo, pero son ciertas marcas que están en continuo diálogo con el medio ambiente y que son más o menos heredadas, o sea, las podemos heredar y las podemos también como desheredar, o sea, son bastante más plásticas en un sentido que lo que es estrictamente el gen, y que en realidad hacen a la expresión génica, porque por ejemplo, una de las cosas que ahora conocemos es que todos nosotros podemos tener hasta, creo que eran 8 genes como que son potencialmente mortales, pero los tenemos silenciados, o sea, los genes no están todo el tiempo abiertos, todo el tiempo, o sea, si nos ponemos a pensar, una célula, digamos, tiene la misma información genética, o sea, la célula de un embrión tiene la misma información genética que todas las células de nuestro cuerpo, y sin embargo, nosotros tenemos una célula que es la célula de nuestra retina, y tenemos una célula que es la célula de nuestro hígado y una neurona, y las distintas células tienen todas los mismos genes, pero no todas se ven igual. Si uno las ve en microscopio, si uno ve las distintas cosas, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Y por qué y las hijas, y no solo eso, sino que las hijas de esas células, si es que esa célula se divide, van a heredar esas características que tenía su célula mamá. Y pueden también reprogramarse, o sea, no solo que las heredan, pero también si quieren pueden volver hacia atrás. Es decir, hay mucho trabajo ahora, por ejemplo, en volver a una célula ya diferenciada, por ejemplo, una célula, no sé, de la piel, en volver esa célula una célula más pluripotente, que vendría a ser una célula más parecida a la de un embrión, es decir, como rebobinarle su camino de diferenciación. Y en ese sentido, o sea, la teoría que permitió un poco entender todo eso que estaba pasando fue la teoría de la epigenética, que fue la teoría que nos permite decir que una célula pluripotente, es una imagen clásica de lo que es la epigenética, y lo que nos dice es que una célula pluripotente en realidad puede, según como el territorio, o sea, siempre es un poco siguiendo la topología, ¿no? O sea, volvemos como un poco a la cartografía, pero de otra forma, siguiendo el ambiente, distintas cosas, esa célula puede ir diferenciándose, o sea, cerrando parte de sus genes y dejando abiertos solo los que le interesa tener abiertos, que son los que van a hacer que esa célula sea, por ejemplo, esta célula A, ¿no? Y que si va por otro camino, esa misma célula, porque una célula de un embrión nos generó las dos, ¿no? Una neurona y una célula de retina, o sea, esa misma célula como que cerró otras partes y dejó abiertas otras para transformarse en otra célula en otro estado. Entonces, eso hace que, por ejemplo, gemelos que comparten gran parte de o sea, casi toda o gran parte de su genoma, igual puedan ser diferentes, digamos, y su historia de enfermedades, de vida, mismo de alergias, de sintomatología, no tiene que ver solo con su característica heredada, sino con lo que le fue pasando su comportamiento, o sea, todas las cosas que habíamos puesto en el gen,
en realidad no son tan ligadas al gen. Y además, no solo eso, sino que, o sea, eso lo que nos permite, lo que permitió como teóricamente, fue romper con lo que fue el determinismo, ¿no? Y mismo Haraway dice que la epigenética se desarrolla como en contra de ese determinismo y abriendo nuevas sí, fuentes en lo que es la biología del desarrollo, ¿no? Porque eso nos permite decir, bueno, nosotros, el DNA no es nuestro destino, ¿no? O sea, podemos, y con sus limitaciones, ¿no? Porque tampoco es que sea la libertad total, o sea, hay un soporte material que es el DNA, pero siempre es en contexto, ¿no? Siempre es relacional, siempre es situado, siempre es como el conocimiento que produce el gen. Nuestra expresión génica tiene que ver con toda esa situacionalidad de esa célula y lo que le fue aconteciendo, y su relación con el medio ambiente. O sea, también hay muchos de los estudios que dicen que, por ejemplo, hubo una gran hambruna, por ejemplo, en Alemania, y todos los niños que salieron luego de esa gran hambruna fueron de estatura más baja, digamos, y como que fueron acumulando de forma, se heredaron, y los hijos de esa gente fue también de otra estatura, porque las características del ambiente también se imprimen, digamos, en lo que es nuestra herencia también. Entonces, como hay un ida y vuelta en eso, que es muy interesante, y que la epigenética rompe con lo que fue la genética en sí misma, y nos invita a pensar un montón de otras cosas, porque esto es solo una parte, porque la cuestión de la regulación génica, cómo se abre, cómo se cierra, quién interviene, las capas de complejidad son mucho más grandes de lo que imaginamos cuando empezamos el genoma humano. Y eso, esa complejidad también es como más espacio, ¿no?, para el desarrollo también. No sé, Facu, si querías decir algo de eso. No, estaba pensando que estamos un poco sobre el tiempo y Sí. teníamos algunas cosas más, pero quizás, nada, me parece que pueden surgir en la discusión, así tenemos un rato para si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, o nada, participar un poco para que no, no seamos nosotros dos hablando nomás. No sé. O sea, pueden dejamos abrir micrófono si quieren. Hay algunas preguntas en el chat, pero se puede abrir micrófono para dialogar un poco. Si alguien se anima. Podemos empezar por una pregunta sencilla que llegó recién. Uriel Calvo pregunta si pueden aclarar un poco sobre esto del testigo modesto. ¿A qué referiría? Intento, igual era lo que habíamos trabajado ya en otro capítulo. Sí. Me parece que tiene que ver con algo que también venía remarcando Jime, y esto de la cultura y la no cultura, ¿no? Y la hipótesis de la objetividad fuerte que Haraway retoma de Harding, que es pensar que nuevas prácticas de conocimiento situado no necesariamente producen un conocimiento más erróneo, ¿no? Reconocer esa cultura de la ciencia produce un conocimiento más acabado o más reflexivo, quizás no sé si reflexivo es la palabra, pero viene un poco por ahí la discusión. Lo que pasa es que en estos capítulos de la pragmática eso se da como supuesto, me parece, y está funcionando, pero no sabría muy bien cómo recuperarlo ahora. Creo que Juli está por hablar también, y quizás puede explicar esto un poco mejor, pero sí, diría eso. Buenas. Yo quería preguntar algo. Con el tema de testigo modesto, por ahí está el primer encuentro y el segundo, ¿no? Están grabados, como para chequear ahí, se me ocurre. Y bueno, primero quería agradecerles, pero la verdad que ha sido un encuentro maravilloso y súper completo. Estoy encantada. Y después quería preguntar un poco cómo ven el tema de Haraway, que aparece Margulis en efecto en este libro, y después va a aparecer mucho más, por ejemplo, en el último libro. Y entiendo, yo por lo que entiendo, que no es mi especialidad, la biología, por lo que entiendo, algunas teorías de Margulis fueron probadas, como
las que tienen que ver con el origen de las procariotas, o de las eucariotas, no me acuerdo, y la que tiene que ver con el origen de las bacterias que producen oxígeno y por lo tanto pudieron terraformar la Tierra. Ahora, hay otra parte de lo que es la teoría de la simbiogénesis más que discute la síntesis evolutiva moderna, que es un terreno más controversial, entiendo, ¿no? Porque discute como algunos principios básicos del consenso actual. Quería preguntar un poco cómo se lee eso por ahí desde disciplinas, por ahí preguntarle a Jimé, ¿no? ¿Cómo lo ven? Digo, ¿hasta dónde? ¿Esto es un territorio de controversia? ¿Es realmente una teoría marginal? Porque la primera es la simbiogénesis clara, que las bacterias, la eucariota viene de que una bacteria, o sea, de dos células procariotas, que una comió a la otra, digamos, y eso, o sea, hay distintas pruebas que pensamos que hay, como por ejemplo la mitocondria, que es una organela de una célula eucariota, contiene su propio ADN, y en general todas las organelas tienen doble membrana, lo que podría indicar que vienen de, o sea, eran otra célula, digamos. Y eso es como, o sea, todos aceptan que dice Margulis, de todas formas es un modelo, una construcción, pero es cierto que es algo que es como una especie de consenso. Nadie más, o no hay, sí, no he visto a nadie que vuelva muchísimo más sobre eso, sino en todo caso a dar más indicios de que eso sí es posiblemente cierto. Pero lo que es la nueva teoría de la simbiogénesis, no te entendí bien, Juli, vos lo que preguntás es sobre esto de la microbiota, por ejemplo, o eso, ¿qué nueva teoría? La segunda parte. Yo pregunto como, digamos, la discusión más grande que ella tiene con lo que ha sido el neodarwinismo o la teoría sintética de la evolución del siglo XX. O sea, la idea de que la mutación aleatoria es el motor de la evolución, y ella dice, bueno, no, ok, parece que en realidad la cooperación o los procesos simbiogenéticos tendrían un lugar más grande y fue sobredimensionada la cuestión de la mutación aleatoria. Y entiendo que esa es como una de las bases o dogmas del evolucionismo, y ahí es donde es más, o sea, como que por lo que veo, ¿no? Que hay mucho interés en la microbiota, que se está secuenciando eso, etcétera, etcétera. Efectivamente parece que Margulis tenía razón, o que los estudios actuales van en esa dirección de investigar las relaciones y las articulaciones. Pero no sé qué pasa como en la cuestión de la teoría de la evolución y las discusiones más de fondo que ella plantea. O sea, agrego, Jimé, si querés, lo que me acuerdo, pero, o sea, una cosa que pensaba mientras escuchaba lo que decía Jimé, primero, que es la demostración que hace Margulis, digamos, de que que las mitocondrias tenían un origen externo, digamos, este origen simbiogenético, dependió mucho de la tecnología de secuenciamiento del ADN, digamos. Era una hipótesis que estaba dando vuelta en la biología evolutiva antes de la posibilidad de demostrarlo técnicamente con el secuenciamiento de ADN. Y el descubrimiento de que el ADN mitocondrial es divergente es lo que comprueba esa hipótesis simbiogenética de la mitocondria. Creo, no sé, capaz Jimmy me corrige, pero va por ahí. Después sí, me parece que hay la otra discusión, que es generalizar esa simbiogénesis como principio evolutivo general, es más controversial. Hay también en toda esta discusión de lo genómica, y se va acumulando mucha evidencia. De hecho, en la charla que habíamos organizado en el ILECA un poco sobre el Obionte, yo precisaba unos papers muy recientes, unos reviews de biólogos, que señalaban la evidencia acumulada en favor de esta hipótesis de Margulis. Eso después hay toda una discusión que a mí se me escapa entre cómo recombinar todos esos procesos que va descubriendo la biología, ¿no? Entre competencia, distintos tipos de herencia genética, epigenética, hologenómica, en fin, eso creo que es un campo de discusión. Y después está la hipótesis más controversial de Margulis, como el tercer nivel, que es la hipótesis Gaia, que es pensar que todo el planeta Tierra funciona como un gran simbionte. Esa ya es otro nivel de abstracción, digamos, y de problemas
creo que sería más controversial. Pero sí, y me parece que por lo menos lo que venimos revisando y construyendo en BIOS va en ese sentido, ¿no? Hay papers que están sintetizando muchas investigaciones en este sentido sobre no tanto sobre la endosimbiosis, sobre la endosimbiosis o la simbiogénesis, porque eso es, entiendo, más difícil de probar, pero sí toda esta hipótesis del holobionte se demuestra cada vez más productiva y cercana al funcionamiento normal de los organismos. Eso sí, aparecía en el paper de Nunca fuimos individuos, en el paper sobre hay un paper que se llama como Animals in a Bacterial World, o algo así, Animales en un mundo bacteriano, que compila un montón de estudios que demuestran la normalidad, digamos, de esas relaciones de simbiosis para el funcionamiento en todos los niveles de los organismos vivos. Eso es hasta donde entiendo. Igual también hay como, o sea, sí es cierto, es como que entran en choque, ¿no? Porque, o sea, la teoría darwiniana sigue siendo como una teoría en la que muchos se apoyan, pero hay sí toda una idea de que la diversidad en general, como que no necesariamente como la especialización tira de la evolución. Hay como una teoría que empieza a ser bastante fuerte, y mismo la teoría de la microbiota ayuda mucho, que es la diversidad la que tira la evolución. Por ejemplo, el genoma humano, digamos, sí es mucho más complejo si tenemos en cuenta todas las células de la microbiota, ¿no? Pero lo que pasa, por ejemplo, si tomamos un antibiótico, es que a la semana que yo paré de tomar el antibiótico, voy a reconstituir o voy a volver en masa a la misma cantidad de microbiota que tenía antes de tomar el antibiótico. Pero la diversidad de esa microbiota me va a llevar 1 o 2 años en volver a esa calidad, ¿no? Y en general es la diversidad lo que hace la calidad de esa masa biótica. Entonces, hay algo que empieza a decirse, y lo he leído en paper como de epigenética justamente, pero no está así súper claro, pero se empieza a conversar, que no es necesariamente esta idea de que tenemos que especializarnos lo que nos va a llevar a evolucionar y como el más fuerte va a ser, sino que es algo que en la diversidad tenemos como muchas más posibilidades, digamos, de ir construyendo una evolución diferente. Entonces, como, o sea, no soy muy especialista tampoco o no he seguido de cerca toda la teoría evolutiva, o sea, yo hago más biología, más inmunología, digamos, que es mi especialidad, pero sí sé que empiezan a circular mucho estas ideas, mismo por ejemplo, en inmunología nosotros también lo tenemos para los linfocitos T o los anticuerpos o las cosas, que es la diversidad lo que hace la riqueza, digamos. En general, tener mucho de una sola cosa no es no parece ser la estrategia más inteligente o más efectiva para la evolución. Entonces, en ese sentido, o sea, te respondo a medias porque no puedo tanto, pero sí creo que sí empieza a haber como un cierto consenso en que diversidad es como una clave, digamos, biológica interesante. ¿Alguien quería abrir el micrófono? Sí, Mariana, creo, sí, ahí está. Hola, a ver si se puede ver. ¿Qué tal? Bueno, yo he trabajado un poco más, yo soy de filosofía, no de biología, pero hace muchos años que trabajo por ahí con biología, con epistemología de la evolución, digamos, y las biologías evolucionistas, y en eso me parece que en realidad en la pregunta de Julieta, o sea, es difícil, o sea, o ya presupone, digamos, si uno acepta que hay figuraciones y luchas de poder, etcétera, en la misma biología evolutiva, hay al menos líneas, ¿no? Y justamente ahí lo que quizás un mapa o un dibujo posible es el que da el panorama de Gould y Lewontin cuando hablan del adaptacionismo, digamos, como una forma de referir a esa perspectiva de Dawkins y Dennett, digamos, que es muy fuerte y que pretende esa primacía del gen. Y frente a eso, y a justamente un mecanismo estrictamente adaptativo en esos términos darwinianos de puro, estricto azar y lucha de los organismos.
Y me parece que justamente en la vereda opuesta no es que hay un mecanismo posible que gana, sino que justamente esta propuesta de ellos es el del pluralismo frente o versus el adaptacionismo o reduccionismo determinista, que justamente lo que propone es que por ahí hay jerarquías, niveles, digamos, y que en eso depende para qué tipo de explicación en biología va a servir qué tipo de mecanismos, o vamos a poder explicar desde qué lugar. Entonces en eso justamente da un panorama muy amplio y abierto en el que sí, la simbiogénesis yo entiendo que tiene cierta marco de explicación, es la que menos he podido trabajar, pero y en eso, qué sé yo, justamente también está un Kropotkin con la ayuda mutua, justamente la simbiosis, o sea, justamente en contra de la primacía o la única referencia a la lucha como única estrategia posible de la evolución. Y me parece que en los textos de Gould y Lewontin y demás, hay, igual que en estos otros autores, un montón de ejemplos que llevan a, o sea, o que prueban otros mecanismos adaptativos y evolutivos, digamos, dentro de la naturaleza, también humana, digamos, o prioritariamente humana, aunque bueno, ahí es más complejo porque justamente son los relatos, digamos, desde los que nos explicamos y explicamos la naturaleza. Entonces mi pequeño relato o propuesta sería esto de que justamente como que no hay una respuesta tipo sí o no a Margulis, que creo que sí, o sea, solo que eso no hace que sea la explicación, sino que las críticas a las perspectivas reduccionistas justamente abren el espectro, ¿no? O el panorama a un montón de mecanismos distintos que aplican según niveles o jerarquías o mecanismos o procesos que se quieren explicar. Pero bueno, hasta ahí Jimena sabrá mucho más o dar ejemplos más precisos de esto, en términos teóricos, digamos. No, gracias Mariana. Y mientras hablabas se me ocurría también aportar que una cosa interesante también a pensar es que mismo es la simbiosis la que tira de la evolución en el sentido de que nosotros tenemos un montón, o sea, un montón de partecitas del gen que son, de partecitas del genoma que codifican o no, que vienen en realidad de microorganismos, o sea, vienen de virus y qué sé yo. Y hay una parte también de estudios que dice que la mayoría o muchos de los cambios evolutivos vienen por estas incorporaciones de ADN que no era originariamente propio, digamos. O sea, como que se llama, son como, hay pedazos de genes que hacen cosas raras, como que se duplican, cambian las formas de leer el gen, etc. Y en general vienen de virus, o especialmente de virus que son como muy, son los que más cambian, digamos, genéticamente, pero también de bacterias, etc. Voy a aportar un poco de otro lado, pero muchas gracias Mariana porque no tenía idea, gracias. No, gracias a ustedes, estuvo buenísimo el encuentro. Otra cosa que se me ocurre que, o sea, que son dos textos, o sea, que hacen más fácil estas presentaciones. Unos son estos de los Rose, digamos, porque para mí leer Haraway es como muy, muy complicado, ¿no? Pero en relación con esto de genoma, hay alguno de esos, justamente, bueno, hay uno que se llama Genes, Cerebros y Células. Ahí está, es que no veo de acá, la verdad que tengo o mala conexión o algo. Pero también hay un texto anterior a Haraway, que es el texto de la lenguaje y vida, metáforas de la biología del siglo XX de Evelyn Fox Keller, que precisamente ya presenta el gen como una hipótesis, o sea, y que todo lo que trae aparejado eso, y la desaparición por ahí de las nociones de desarrollo, de ambiente, etc. Y otras son Jablonski y Lamb, o sea que también hacen una presentación como re clarita de cómo es los genes, cómo se construyeron, cómo se pensaron, cómo se puede, y cómo revisar por ahí eso, y cómo hay estos distintos niveles, ¿no? Y quizás son posiciones todas distintas, pero que nos ilustran, nos permiten como ver ese magma de perspectivas. Creo que, no sé si estamos medio pasados de tiempo, pero si alguien más quería agregar algo, tenemos 5 minutos más, supongo. Si no, lo que me surgía agregar, que es algo que habíamos pensado para la presentación y que, bueno, nos ganó el tiempo, es que también me parece que algo que decía Mariana, de pensarlo no solo como una oposición, ¿no? Como, no sé, competencia o simbiosis, ¿no? Adaptativo o otro principio.
Porque eso tiene dos problemas. Primero, que vuelve a reducir la complejidad de esos procesos que la biología está intentando interrogar, o las ciencias de lo viviente están intentando interrogar, pero también lo vuelve a poner en un dualismo casi moral, ¿no? Como, bueno, el determinismo genético o la libertad de la epigenética, la cooperación simbiogenética o la competencia darwiniana, que carga un montón de supuestos, cultura, de la no cultura y demás, y que me parece que lo interesante es pensar esa pluralidad, esas preguntas en esa pluralidad, y entonces las distintas éticas o políticas que surgen de esa pluralidad y ese campo de potencialidades que tiene lo vivo, y de repensar lo vivo, ¿no? Y no pensar que tenemos que ser simbióticos, ¿no? Simbiogenéticos contra darwinistas, o epigenéticos contra genéticos, porque no funciona, digamos. Creo que es a lo que va, una de las primeras conclusiones a las que vamos llegando con el trabajo de BIOS, de hecho lo estábamos discutiendo en nuestro último encuentro sobre epigenética, justamente esto. Había un paper, creo que es la última diapo, Jiménez, no sé si... Claro, es un review sobre epigenética muy actualizado, creo que es de hace 2 años, donde se compila de vuelta un montón de discusiones sobre la epigenética contemporánea, y el artículo termina justamente con esta conclusión. Ojo, dice, con leer todo esto como una biología de la libertad contra la vieja biología del determinismo genómico. Y hay un libro de Meloni, que no me acuerdo si cité o estaba por ahí, que también labura este problema, ¿no? La ambivalencia de la plasticidad de la epigenética como algo más que simplemente libertad contra determinismo del ADN. Nada, igual estamos súper pasados, pero no quiero seguir extendiéndome más. No sé, Jimé, si querés agregar algo más. No. Gracias por la paciencia a todos y por los aportes, las preguntas. Bueno, es muy interesante el ejercicio, creo yo. Por lo menos para mí, no sé para ustedes. Y bueno, seguiremos el próximo encuentro con el próximo capítulo, a ver qué duro y... Podemos dejar la invitación entonces para la próxima sesión, la segunda sesión, que será de pragmática, que estará a cargo de Naila Bacareza, justamente el martes 23 de noviembre, de nuevo a las 16 horas, y va a tratar sobre feto, el espéculo en el nuevo orden mundial. Estaremos trabajando eso entonces y los esperamos nuevamente. Bueno, gracias a todos por quedarse, gracias a todo BIOS, digamos, a Mica, Gaby, a Guada, que no pudo estar, Ceci, Facu, Coti, Lola, en fin, todos. Y lo que compartimos con Jimé fue mucho laburo de muchas más personas, y no quería dejar de decir eso, aunque nos estemos quedando sin tiempo. Bueno, gracias, nos vemos en 2 semanas.